refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. En medio de tormentas, mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Muy buenos días, familia, hermanos, amigos. Es una bendición nuevamente poder compartir algo de la palabra de Dios en este día. Agradecido de Dios por estar entre los vivos todavía y pidiéndole a Dios por algunas familias que se han contagiado también, pero no ha sido lo peor. Todavía no nos ha llegado lo peor a nosotros.
A veces pienso que esta epidemia es algo que nosotros la podemos controlar. Si nos cuidamos y hacemos las cosas que se nos piden y todo, se puede controlar. Pero quizás después vendrá una que ahí sí, ya no habrá cómo escondernos tal vez ni nada de eso. Pero por ahora podemos controlar esto. Y he escuchado que ahorita ya llegó la vacuna, están vacunando gente. Y lo que me llama la atención es lo que habla la gente. Nuestra única esperanza es la vacuna, pero digo, nosotros no tenemos la esperanza en una vacuna, sino en el Eterno, en el Altísimo, en el Dios de los cielos, en el Todopoderoso. Es en Él el que tenemos nosotros nuestra esperanza, no es en una vacuna. Nos pueden vacunar y no sabemos qué pase más adelante, si sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no sabemos. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Todopoderoso. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a usted en esta mañana con gratitud en nuestro corazón, Señor, por su gracia y misericordia, que no decae, que sigue dándonos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Señor, que nos ayude a ser gente agradecida, estar entre los vivos, que todavía podemos decidir mejorar, servirle, Señor, seguirle. Que usted tome nuestras vidas, Señor, como ha tomado la vida de algunos y las ha transformado por completo, Señor, que usted no pida permiso, sino que nosotros le pertenecemos a usted, nos tome y haga lo que tiene que hacer con nosotros, Padre Santo, porque en este tiempo, si usted no toma alguno, no se verán cosas extraordinarias. Así que yo sí le pido, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas. Está obrando, pero sí quisiéramos de una forma más abierta, más visible, que la gente pueda ver lo que verdaderamente usted está haciendo en nuestras vidas. Por eso no somos agradecidos, porque no nos damos cuenta de lo que usted está haciendo con nosotros. Yo digo, a veces cuando hay problemas y dificultades y todo esto, en la forma que reaccionamos a eso, podemos decir hemos crecido o estamos todavía en el mismo sitio, no avanzamos, no desarrollamos, no maduramos, no crecemos espiritualmente. Tal vez no cogemos la palabra de Dios, no la aplicamos. Entonces es bien complicado, pero yo sí quisiera, Padre bendito, que usted obre grandemente en nuestras vidas como ha obrado en la vida de Jacob y en muchos, Señor, aquí en las Sagradas Escrituras. Que el mundo pueda ver algo diferente, Señor. Todavía no se ha visto lo que usted puede hacer con un hombre que se consagre o una mujer que se consagren verdaderamente a usted. Y pidiendo, Padre, que sea el Espíritu Santo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, hemos venido hablando de Jacob, siguiéndole las huellas a él y teniendo en cuenta este versículo que está aquí, que siempre lo estoy leyendo, Génesis capítulo 28, versículo 15, que dice el Señor, esto se lo dijo cuando huía Jacob de Esaú y él dormía, y dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que el Señor comienza lo termina, he dicho, no es como nosotros, que pellizcamos por todas partes y no terminamos nada. Él empieza y termina. Dice, no te voy a dejar. Tiene una protección tremenda, Jacob. Yo no te voy a dejar, por donde quiera que vayas yo voy a seguirte, porque no te dejaré hasta que no termine lo que te he dicho. Quisiera, porque ahorita estamos dejando a Jacob y entra en acción José, su hijo. Pero yo sí quisiera leer un versículo en el capítulo 23 de Números, lo que ve Dios de Jacob. Y yo pensaba, si esta pregunta se le hiciera
a un predicador, porque son los que más conocen de la palabra, o gente que ha estudiado la palabra, y uno le preguntara acerca de Jacob, ¿qué piensa usted? De seguro no responderían lo que el Señor responde acá, o lo que él ve. En el versículo 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dice acá, yo no he visto iniquidad ni perversidad, no he visto maldad en Jacob. Y yo digo, amén, porque desde que le estoy siguiendo las huellas a Jacob, le digo, esto es así. Este hombre no es un impío, no es un impostor, no es un usurpador, no es un ladrón, no es nada de eso, como nosotros decimos. Por eso decía, si a esto se le preguntara a alguien, segurísimo, este es el que le robó la bendición a Esaú y todo lo demás, pero dice el Señor, yo no he visto nada. Él lo que ha hecho es obedecer y yo lo he seguido y digo, amén, yo tampoco he visto iniquidad ni perversidad, no he visto maldad en Jacob. En Isaías también, que terminé de leer, marqué por acá un versículo en el capítulo 43, capítulo 44. A ver, sí, el capítulo 43, vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y Seba por ti. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Así que dice, a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable, fuiste excelente, fuiste íntegro. Y yo digo, amén, a los ojos de Dios. Es que Dios ve una cosa y nosotros vemos otra muy distinta. Y al punto que yo quiero llegar es de cuando suceda algo, cerrar la boca y estarnos quietos y tratar de ver lo que el Señor está haciendo. Y estudiar bien para no estar hablando cosas que verdaderamente no son. Entonces, como ya Jacob queda por acá, dije, voy a leer estos dos versículos. ¿Cómo ve Dios a Jacob? Excelente, de gran estima. No hay maldad, no hay iniquidad, no hay perversidad en Jacob. Hombre íntegro, excelente. Amén. Yo sí le dije un buen amén ahí. Ahora llegamos al capítulo 37 de Génesis, donde queda Jacob y entra en acción José. Es una historia muy conocida y todo, pero como les dije, vamos a irlo viendo desde otro punto de vista, no como familia y todo, sino más bien cómo es que Dios obra para llevar a cabo los planes. Recuerda lo que le dijo en el capítulo 28, versículo 15. No te dejaré hasta que haya hecho en ti todo lo que he dicho. Así que hasta llevarlo al sitio donde Dios lo quiere llevar, de las cosas que Dios se vale y las personas y cosas que utiliza también. Capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Yo les decía, este es el muchacho que se atrevió a ser diferente. Es un muchachito, son 17 añitos lo que tiene. Y está rodeado de 10 hermanos mucho mayores que él.
Así que él no tiene mucho respaldo. El otro, que es el verdadero hermano, es Benjamín, que viene siendo un niñito todavía por ahí. Pero se atrevió a ser diferente y no compartía lo que ellos hacían, los hijos de Bila y de Silpa, eran medio hermanos. Y él le decía: papá, estos hermanos míos hacen y deshacen. Y yo no estoy de acuerdo, a mí me molesta todo lo que ellos están haciendo allá y yo no quiero hacer esas cosas, porque para José era fácil poner las cosas en orden y callarse la boca y más adelante seguir haciendo lo mismo para no tener problemas, porque eso es lo que hace la mayoría de jóvenes, unirse a los vencidos. Porque aquí, si él quiere tener una vida tranquila, tendrá que ser igual a los demás. Es la presión que ejerce el mundo ante el joven que se atreve a ser diferente. Es el precio que se paga, pero vale la pena. Finalizando la historia de José, ya muchos la conocen, decimos: vale la pena atrevernos a ser diferentes y seguir adelante. Muy bien. Así que todas esas cosas malas él se las informaba al papá y me parece bien. El versículo 3 dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, como el hijo favorito. Y esto trajo problemas, pero recuerde, Dios está utilizando a sus propios hermanos para sacarlo de ahí. En realidad los hermanos empezaron a odiar a este muchachito, a odiarlo. Y el Señor fue aprovechando esa oportunidad que le estaban dando aquí también. Entonces era el hijo favorito y a ese va a coger Dios, al pequeño y al favorito de su padre. Yo no sé si David era el favorito, pero era el menor de los hijos de Cis y estaba trabajando y le dijo: a ese tráiganlo, y a ese lo ungieron, al hijo menor. Bueno, yo digo, pero son 17 añitos que tiene este hombre, ¿por qué no se lleva a Rubén, que es el mayor, para que ya haga la obra y todo lo demás? Pero Dios sabe a quién está escogiendo. Y dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces Jacob lo amaba no porque era un hijo excelente, piadoso, que ya estaba mostrando rasgos de un hombre temeroso de Dios, sino porque era el que había tenido en la vejez, el hijo de su amada Raquel. Bien, ahora los demás hijos vieron esa preferencia que él tenía por ellos y comenzaron a aborrecer a José. Pero José, ¿qué culpa tiene? Es Jacob. Pero comenzaron a aborrecerle y no podían hablarle pacíficamente. Todo era maltrato lo que recibía José, es lo que yo me imagino. En el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pero lo que admiro de José es que no se amilana, es valiente. Él contaba, dice: tuve un sueño y les voy a contar lo que soñé. Y parece que no les tenía miedo ni nada. Él hablaba tranquilamente, pero llegaron a aborrecerle más. Y yo veo todo un proceso. A veces digo, pero ¿por qué está entre el asesinato, el adulterio, la fornicación y todas estas cosas en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne? Y están ahí los celos, la envidia, las contiendas y todo lo que vamos a ver acá. Y está en la misma lista del asesinato, porque así comienza un asesino, aborreciendo poco a poco, y aumenta y aumenta y aumenta, y como dice también creo que es Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí, airaos con él. Pero no se solucionó el problema. Entonces aprovecha el Satanás, le dan oportunidad al diablo y él va a seguir obrando también acá. Bien,
El versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y habla con una tranquilidad mientras los otros están que se revientan. El versículo 7, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y Dios sigue aprovechando, porque Dios está obrando en esta escena. No está sucediendo nada fuera de control o de lo normal. Dios está obrando y está utilizando. Ya van 3 veces en el versículo 4, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. En el 5, llegaron a aborrecerle aún más. En el versículo 8, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Ahora no porque era el hijo preferido, sino por los sueños. Y ellos le dijeron, ¿llegaremos nosotros a arrodillarnos y a postrarnos y seremos siervos tuyos y todas esas cosas? Entendieron ellos el sueño, pero José solamente les está contando. El versículo 9 dice, soñó aún otro sueño. Y él no se quedaba callado, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El 11, y sus hermanos le tenían envidia. La cosa fue creciendo, va aumentando. Yo recuerdo lo que dijo Pilato a Jesús, sé que por envidia te han entregado. Tremendo. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, allá donde él compró la finca. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ahora, una cosa era contar el sueño estando en la casa con el papá y todo lo demás, pero ahora otra cosa es irse y encontrarse y estar ellos solos. Esta va a ser la oportunidad, digo yo, más para Dios que para los muchachos. Muy bien, le tenían envidia. El papá le dijo, vamos y te enviaré a tus hermanos, pero él les dijo, no, papá, yo no quiero ir. Si ve cómo me tratan, cómo me hablan, cómo... Esto es horrible, el ambiente que yo estoy viviendo con ellos. Él no dijo nada. Esto lo está haciendo Dios, lo fortalece, Él lo capacita, porque Dios está con José. Dios está con Jacob y no los ha dejado. Así que él dijo, heme aquí. El versículo 14, Israel dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Digo, estas son las últimas palabras que le habló Jacob a José. De aquí en adelante lo volvería a escuchar después de cuando tendría él casi 40 años, lo llegó a escuchar nuevamente a José. Tremendo. No sabía que prácticamente esto era una despedida. Y lo envió. El versículo 15, y halló a un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos,
conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Esta era la oportunidad y también la oportunidad de Dios, porque he hablado que voluntariamente Jacob no hubiera dejado salir a José, y menos un menor de edad, un muchachito de 17 añitos nada más. Y para enfrentarse a lo que va a tener que enfrentarse de aquí en adelante, Dios tiene que darle mucha fortaleza y acompañarlo. Pero ellos dijeron, conspiraron, vamos a matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Mire cómo le hablaban. Y José, tranquilo. Llegó al versículo 20, dice: ahora pues venid, matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Increíble cómo hablaban y todo esto. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y si había agua, Dios la secó mientras caía José, porque Dios está con él y Dios está actuando acá. Y los muchachos están haciéndole la obra gratis al Señor y ellos no se darán cuenta, ni Jacob se dio cuenta de todo lo que Dios hizo con él. Y ahora irá a hacer con sus hijos también. Todo esto tiene un propósito. Así que estaba vacía la cisterna. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron, y a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. En el capítulo 42 de esta misma escena, donde más adelante se van a encontrar con José y todo, en el capítulo 42, versículo 21, dice: cuando ellos se encontraron ya con José, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bueno, es lo que sabemos cuando se encontraron y José comenzó a hacer algunas cosas especiales con ellos. Porque aquí dice: cuando pasaban los madianitas, lo sacaron de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Pero parece que todo es tan bonito. Pero ellos mismos dicen: todo esto nos ha venido porque no le escuchamos, pues vimos su angustia, cómo nos rogaba, cómo le gritaba. Y no le hicieron caso y lo dejaron ir. Imagínense esto. Yo me pongo a pensar a veces en esta escena. Y digo, lo venden, cogen 20 monedas. Y ven ir a José. Y José mirando atrás y tal vez llorando y gritando y pidiéndole que por favor no lo hagan ni nada, hasta que desapareció y se perdió José. Impresionante. Ahora dirían ellos: y esas monedas, este es el precio de nuestro hermano, lo que hemos vendido. Tal vez como Judas, he pecado entregando sangre inocente, lo mismo que entregaron a José.
sangre inocente, y se iría este muchachito llorando. Ahora, piensa en este cuadro que estamos viendo acá. Un muchacho del campo, que ellos eran campesinos, sembrando, cuidando ovejas, vacas, pastores de ovejas, toda esta cosa así. De pronto se lo llevan a otra parte muy extraña y a una ciudad y todo esto, y para dónde me llevarán y qué irán a hacer conmigo y quién me comprará, qué cosas pasarían por la mente de José. Es impresionante. Así que esto es una historia que no es tan sencilla, pero digo yo, Dios se vale de estas cosas aún tan terribles para seguir adelante con su plan. Y por eso digo, yo no sé de qué cosas se pueda valer Dios de nosotros hasta que alguien asuma la responsabilidad y diga, bueno, yo asumo, tomo la posta y voy a ser el que voy a seguir predicando la palabra de Dios en estos tiempos. O tendremos que esperar hasta que Dios obre de maneras que no vamos a entender ni nos van a gustar, porque Dios está obrando aquí. Y voluntariamente, como les he dicho, Jacob nunca hubiera dejado ir a José, de decirle, José debe estar en Egipto. Va a ir allá como esclavo, todo, pero déjelo ir voluntariamente y que llegue a Egipto y todo. Nadie, él no lo iría a hacer. Yo veo que cuando Dios hace estas cosas es porque sabe, si no lo hago así, no lo tomo a la fuerza, y fue desprendido tan bruscamente y sin tener ninguna oportunidad este muchachito. Con 10 hermanos mucho mayores que él, y no tuvieron compasión ni nada, y menos mal, porque se necesitaba ir allá. Bien, así que se llevaron a José para Egipto. El 29, después Rubén volvió a la cisterna, él no estaba por ahí tal vez Rubén, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras que tenía y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado nosotros, ahora sí es. Voy a leer nuevamente el 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo despedazó, José ha sido despedazado. Terrible escena. Esto es terrible. Versículo 34 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y el 35 es algo que a mí me llama mucho la atención. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Terrible fue esto, pero ¿cómo se levantan ellos para consolarlo? ¿Con qué cara pueden llegar ellos a consolar al papá? Yo pensaba solamente que le dijeran, papá, tranquilo que José está vivo. Nosotros lo vendimos y se fue para Egipto. Ahora dirían, no sabemos dónde andarán los mercaderes estos ismaelitas, a quién lo venderían, dónde estará, ¿qué estará haciendo? Y hubiera sido tal vez peor para Jacob decirle, está vivo, pero no aparece y no lo encontramos por ninguna parte. Esto es peor todavía. Pienso yo, para mí, yo prefiero ver un hijo muerto que perdido, desaparecido, secuestrado. Es una tortura, me imagino yo. Pero llegar a consolarlo, ¿cómo? Pero Dios está aquí. Dios está obrando. El versículo 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Dios tenía el cliente allá en Egipto, el que iba a comprar a José, y lo compró alguien importante y cerca a Faraón, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, un hombre importantísimo. Allá fue a caer José. Dios le tenía ese sitio preparado para él, y de ahí Dios lo va a preparar y lo va a capacitar y Dios va a estar allí con él, pero llegó y cae prácticamente en buenas manos allá en Egipto. No es fácil, está con otra gente, otra cultura, otro mundo para el pobre José, este muchacho. Pero Dios estaba con él, no llegó José solo allá. Ya la familia quedaron todos sufriendo allá en Canaán, pensando y ¿dónde? Porque los hermanos, ellos no estaban tranquilos. Voy a leerle un versículo que dice en Proverbios y yo les sigo las huellas a ellos y a ellos los alcanza todo esto. Habla en Proverbios capítulo 28, versículo 11. Proverbios capítulo 28, versículo 17, dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta la sepultura y nadie lo detendrá. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta la sepultura y nadie lo detendrá. Ellos para Dios son asesinos. Porque Dios lo que juzga es la intención, según lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5. Él juzgará las intenciones del corazón. Tan pronto vieron a José, dijeron, ahí viene, matémoslo. La intención era matarlo y Dios lo da por hecho, son asesinos. Y ellos van a ir huyendo y este mal los va a ir alcanzando cada vez más adelante, hasta después de la muerte de Jacob. Ellos llegan todavía asustados de todas estas cosas que han hecho. Esto no es sencillo, pero Dios los protegió y los puso en gracia con José y todas las cosas se organizaron. Pero lo más importante de lo que hemos hablado hoy es que José ya está en Egipto y ahí tenía que estar él. Ese era el sitio porque hay una promesa que tiene que cumplirse. Y José ya está en el sitio donde Dios quiere que esté. De aquí en adelante lo seguiremos viendo y siguiéndole las huellas. Es en Egipto y veremos de qué se vale Dios para llevar a cabo sus propósitos, lo que Él se ha propuesto hacer. Se nos fue el tiempo largo. Nos despedimos bendiciendo a Jacob, a Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Pedimos por la paz de Jerusalén y amamos a Jerusalén. Bendecimos a aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, país de bendición donde Dios nos tiene, y bendecimos a la nación de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.